Vamos a hablar en esta ocasión del rectificador de onda completa, con derivación central. Este nombre se le da porque después de que la fuente de alimentación aparece un transformador con una terminal adicional, conocida como derivación central, como podemos ver en esta imagen se presenta un transformador común donde se observan las dos terminales características y en la parte de abajo, como podemos ver en la salida, es la terminal de entrada de en medio que está en el color mayor, lo cual presenta la derivación central. En resumen, si tomamos la lectura del voltaje entre la terminal y cualquiera de los dos extremos, obtendremos la mitad. Por ejemplo, acá presentamos un voltaje de salida de 24 volts. Si medimos entre esta terminal azul y la terminal de abajo, mediremos en total 24 volts. Pero si medimos entre esta azul y la que está en medio, obtendremos 12 volts. O si medimos en la amarilla, también obtendremos 12 volts. Esto nos indica que el rectificador de onda completa se puede entender como un circuito en el cual la señal que se tiene de entrada se recupera sin eliminar ciclos. Por ejemplo, en este diagrama de la izquierda vemos la imagen característica de las señales sinusoidal o sinusoidal, con un semiciclo positivo y otro negativo, que luego se repiten. Esto lo notamos como el voltaje de entrada, así que encuentra el bloque de rectificador de onda completa, el cual procesa la señal y en la salida podemos observar que ahora ambos semiciclos aparecen por encima del cero, lo que indica que la señal ha sido rectificada, es decir, se han eliminado las alternancias negativas. A diferencia del rectificador de media onda, en este intervalo de tiempo no hay ausencia de potencial, lo que significa que la energía se está entregando a la salida que corresponde a una carga. Pero ahora, ¿cuál es el voltaje promedio que se obtiene en este circuito? Pues como podemos ver, la definición nos dice que 2 veces el voltaje pico dividido por pi, lo que se traduce en que aproximadamente el voltaje de salida es 63.7 del voltaje de entrada, si recordamos que el rectificador de media onda era 31%. En este circuito rectificador de onda completa con derivación central, vamos a analizarlo. Desde la primera parte de la izquierda tenemos la fuente de corriente alterna. En esta parte superior del fusible con protección, inmediatamente después vemos el transformador, que representa todo ese bloque con un devanado primario o un devanado secundario, pues las dos líneas rojas que aparecen representan el campo magnético que se produce para transferir la potencia. Y bueno, esto que vemos aquí nos da muestras de que un transformador de 1 a 1 esto requiere que el voltaje que aparece en la entrada es el que se va a observar en la salida y sirve para acoplar entre diferentes etapas y también como un sistema de aislamiento eléctrico. En la segunda sección vemos que los dos terminales que deberían tener el transformador, también observamos la derivación central que en este caso está conectada a la tierra. Ahora, ¿qué tenemos en este circuito? También tenemos dos diodos que componen un rectificador de onda completa y finalmente vemos la carga que el elemento que va a consumir la potencia que se está entregando a partir de la tapa del circuito. Si lo tratamos de ver como componentes reales, tenemos nuestra fuente, que es en este ejemplo, como estamos tomando de un enchufe. Luego está el fusible de protección, que como mencionamos, el transformador con la derivación central y los diodos que van al circuito. Ejemplificamos esta carga como si fueran resistencias. Ahora, debemos recordar que este es un transformador de 1 a 1, en lo cual no hay aumento ni disminución de voltaje, así que se va a mantener igual. Lo que tengamos en la fuente de que esto lo va a reflejar en las terminales de los extremos del transformador. La derivación central, como ya mencionamos, divide el voltaje de la mitad cuando se mide entre ella y una de las terminales de los extremos. Y en la imagen que las flechas representan esta señal del voltaje, que corresponde a la mitad del voltaje que tendríamos entre los dos extremos. La notación de voltaje en el secundario se refiere a que se va a entregar el transformador en esta sección. Puede ser voltaje pico, es decir, el voltaje a pico dividido entre 2. También puede ser el voltaje RMS dividido entre 2. Resumiendo, al final el voltaje se va a dividir y si lo mismo hacemos en el otro lado, entonces la medición representará lo mismo, ya sea el voltaje de pico o el voltaje RMS. Ahora, ¿qué sucede con el voltaje que se carga? En este voltaje será entregado la carga.
En la parte izquierda vemos unos semiciclos sombreados que representan el análisis del semiciclo positivo. Durante este tiempo ya sabemos que la polaridad de la fuente tiende de más arriba a menos que es abajo. Esto es lo que se le entrega al transformador. Vamos a asumir que es un transformador de 1 a 1. Esta misma señal la veremos entre el extremo y el otro. Este potencial representa el valor más alto y el otro el más bajo. El punto que corresponde a una derivación central es el potencial más bajo, por esto se le pone el signo negativo como respecto a este punto. Asimismo, este punto representa un potencial más alto con respecto al de abajo. Una forma de encontrar una analogía es pensando en un edificio. Este punto es el más alto, tal vez como un tercer piso respecto a este, pero este es más alto con respecto a la planta baja. Ya hemos dicho que si medimos entre estos dos extremos, a medir la mitad del voltaje debajo de esta polaridad, lo que significa es que la corriente que va a circular a través de esa trayectoria. Si seguimos la línea, vemos que la corriente pasa por la carga continua a través de la Tierra y regresa con la derivación central. Cuando la corriente llega a un punto, no circula a través del diodo 2, porque el potencial eléctrico más alto que tenemos aquí respecto a la causa del diodo es la polarización inversa. Por lo tanto, la única trayectoria que le queda al resistor es a través de la carga, de tal manera que lo que se ve en la salida es el voltaje que corresponde a la mitad de lo que se tendría en los extremos. Esto se denota como un voltaje de salida. Si tenemos que medir aquí el voltaje de pico, consideramos el nivel de corriente continua que tenemos en este semiciclo. Debemos tener en cuenta que la fórmula que ya hemos abordado, aunque recordemos que nos falta analizar otro semiciclo, porque ¿qué pasa durante el semiciclo negativo? Vemos que en la parte sombreada que corresponde al tiempo en el que vamos a estar evaluando el comportamiento de la señal de entrada, inmediatamente si nos trasladamos a esta sección de salida del transformador, lo que observamos de manera inmediata es que la polaridad se ha invertido. El potencial eléctrico más alto ahora lo tenemos en la parte de abajo y el potencial más bajo ahora lo tenemos en la parte de arriba. Si usamos el mismo razonamiento para hacer el mismo análisis en el que hicimos en el caso anterior, asumimos que el diodo D2 estará polarizado en directa, lo que permitirá la circulación de corriente a través de él hacia la carga. Este punto negro representa una posible posición de deslizamiento de la corriente hacia D1. Pero nuevamente, aunque este potencial eléctrico es más bajo en relación con este por la presencia del diodo, la realidad es que sigue siendo más alto que el potencial eléctrico que vemos aquí. Esto se debe a que este punto y esa terminal representan el potencial eléctrico más bajo, lo que nos hace entender que es la circulación de corriente otra vez que pasa por la carga. De hecho, el potencial eléctrico que aparece aquí es más alto en relación con el que se observa en el otro extremo de la resistencia, donde está conectada a la Tierra y se va hacia la derivación central. Por esta razón vemos que la carga vuelve a tener el semiciclo positivo gracias a la polaridad eléctrica que estamos viendo aquí. Si comparamos este circuito con el de media onda, podemos identificar que durante el tiempo en el que no se entregaba corriente a la carga, en este caso sí se está entregando. Aquí se observa de manera sombreada el valor del voltaje de salida de la carga que se está viendo. En esta otra imagen podemos observar que el voltaje pico de salida en el resistor es igual al voltaje pico secundario. Recordemos que el voltaje que se mide entre el punto y el otro dividido entre 2, menos el voltaje que aparece en el diodo para cada intervalo de tiempo, está en conexión directa. Para este ejemplo, cuando D2 está en directa, se asegura que corresponde a este valor de voltaje. Sin embargo, cuando la polaridad está en fuentes, se invierte siendo positivo abajo y negativo arriba. D2 en directa y por lo tanto 0.7 volts se corresponden a él. Pero, ¿cuál es el siguiente concepto que hay que analizar? Pues es el voltaje pico inverso. Recordemos que este voltaje no es el que se ve en la carga, sino el que se ve en las terminales del diodo, que queda en inversa. Como sabemos, para el primer semiciclo, el que queda en inversa es el diodo D2, y cuando la polaridad se invierte en la otra mitad del ciclo completo,
en el cual se quedará en inversa dará D1. Pero, ¿cuál es el voltaje de pico inverso a través del diodo D2? Demos la definición, que en la definición hay una resta. Este valor ya lo hemos visto y corresponde al valor que se ve en la carga. ¿Por qué razón? Porque el potencial eléctrico que tenemos en el extremo del receptor es el que se tiene en esta terminal del diodo D2, que es el cátodo. Por esto, cuando aplicamos una ecuación obtenemos el voltaje de pico inverso, que se mide definitivamente entre las terminales D2 y D1. Entonces ahora el potencial eléctrico, el cual el voltaje se mide en la terminal, en este caso el ánodo del diodo, corresponde a la mitad del voltaje de salida del transformador. Cuando tenemos esta polaridad de la fuente, ¿por qué ocurre esto? Ya lo hemos mencionado, es como si estuviéramos midiendo entre esta terminal y la derivación central. El signo negativo aparece porque estamos tomando como referencia la terminal del ánodo del diodo, y si miramos respecto al punto tendríamos el potencial eléctrico con signo positivo, de tal manera que si desarrollamos la expresión recordamos que la diferencia de potencial se calcula como el potencial eléctrico que esté en el punto menos el potencial eléctrico del otro. Por esta razón aparece el signo negativo en la ecuación, restando el voltaje del potencial que hay en este punto. Algebraicamente esto de cambiar el signo en este término negativo se vuelve positivo. Como se puede ver, al sumarlo obtenemos el resultado que se refleja en la diferencia de potencial. Este voltaje de pico inverso está en función del voltaje del pico secundario. ¿De qué otra forma se puede expresar este voltaje inverso? Pues podemos verlo en términos de voltaje de pico de salida, que es el voltaje que aparece en la carga. Para hacerlo, en esta expresión se multiplica por 2 y se resuelve para el voltaje pico del secundario, el cual será sustituido por la ecuación de voltaje inverso. Después de realizar estos cálculos, vemos que el resultado nos indica que el voltaje de pico inverso termina siendo 2 veces el voltaje pico que aparece en la carga, más la caída del voltaje que hay en uno de los dos diodos. Con esto finalizará el análisis del rectificador de onda completa con derivación central, en el cual se han definido los dos parámetros importantes, el voltaje que se ve en la carga y el voltaje pico inverso que aparece en las terminales del diodo, que corresponde a cada paso de la polarización inversa. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias.